Hemos llegado a la cuarta entrega de la investigación de fenómenos paranormales o investigación de misterio que realizamos en el Templo de Lucifer. Que de lleno a la adoración a Lucifer. Muchos de ustedes se preguntarán por qué en el capítulo anterior solamente fueron entrevistas, diferentes puntos de vista, no solamente de Víctor Damián, sino también de varios de los concejales, tanto de Quimbaya como de Montenegro. Pues efectivamente, de eso se trata una investigación. Una investigación no es solamente el estar viendo fantasmas, espíritus, movimiento de objetos, posesiones, no. Una investigación real debe de ir muy bien argumentada respecto a los sucesos que están ocurriendo en algún sector, y más cuando se afecta a gran población o a la gran mayoría de la población de un sitio. El Templo de Lucifer ha sido un tema que en Colombia se ha hablado muchísimo de él desde hace 3 o 4 años atrás, desde el momento en el cual Víctor Damián o Héctor Londoño lo crea, lo forma. Nosotros como grupo investigativo sencillamente mostramos gran parte del trabajo que realizamos. Queda mucho material archivado, la verdad, pero en este capítulo, en esta cuarta entrega, van a ver por fin el desenlace de esta investigación. Un desenlace por medio del cual ustedes entenderán por qué era tan importante la tercera entrega. Ustedes van a encontrar algo que en parapsicología se denomina como orbes. Los orbes son unas esferas luminosas que aparecen delante de nuestras cámaras, delante de nuestras fotografías. Estas esferas empezaron a coger fuerza a medida que iba avanzando la tecnología. Podemos estar hablando más o menos del año 1996 en adelante, hasta el día de hoy. Estas esferas son confundidas con partículas de polvo en algunas ocasiones. Y en la parapsicología, gran parte de estas esferas o estos orbes nos muestran, según su color, según su luminosidad, aparentemente la presencia de algún tipo de espíritu. Pero no un espíritu solamente negativo, no solamente un espíritu demoníaco. Nos muestra tal vez la apariencia de una energía tan extraña como lo puede ser un espíritu desencarnado, como lo puede ser un ángel, como lo puede ser un guía, como lo puede ser incluso un espíritu elemental. Hoy van a entender realmente el por qué. Algunos de ustedes nos argumentaron precisamente que era un poco aburridor ver tantas entrevistas, pero ustedes no vieron un poco más allá. Realmente no buscaron esa parte del investigador. Hay que verlo, hay que sentirlo. No es solamente el escuchar para aprender, sino también ver esa otra parte, esa parte de esa cuarta dimensión. Aquí inicia el Templo de Lucifer, cuarta y última entrega. Buenos días, nos encontramos con el doctor Jaime Andrés Pérez Cotrino, alcalde del municipio de Quimbaya. Doctor, buenos días, un saludo muy especial para todos los oyentes. ¿La construcción de esta iglesia se hizo bajo alguna autorización a nivel jurídico o existe algún permiso de planeación o algo para la construcción de esta iglesia? Yo quiero darle claridad a usted y a todas las personas que nos pueden ver a través de este programa, que el municipio actualmente no reposa ninguna solicitud para la construcción, para el funcionamiento o para cualquier tipo de actividad que se pueda presentar allí. Nosotros como administración hemos tomado una decisión muy radical y esa es mi directriz que le he impartido a todos mis funcionarios. Realizamos un operativo hace 8 días a este lugar donde nos acompañó la comisaría de familia para verificar lo que la crónica había anunciado sobre un menor de edad que había tenido unos problemas, unos trastornos mentales, psiquiátricos. Verificamos eso con la comisaría de familia, se hizo unos compromisos en ese lugar. También la Secretaría de Gobierno, a través
de la ley 232, que es el uso y funcionamiento de dichos establecimientos de comercio, tampoco tenía ninguna solicitud. También nos acudimos con Planeación Nacional, donde demostró que el lugar donde hicieron la iglesia no tenían licencias de construcción, no tenían ni siquiera la solicitud. Por ende, nosotros vamos a proferir unos actos administrativos por medio del cual los vamos a sancionar. Y si no cumplen los llenos de requisitos, pues habrá que realizar lo que establece el derecho urbano y la demolición de dicho lugar. Pero en la actualidad, la administración desconoce totalmente alguna solicitud por parte del propietario de dicho lugar, y nosotros ni siquiera han solicitado documentación para funcionamiento. En el operativo nos entregaron una cámara de comercio, un certificado de cámara de comercio, donde dice semillas de luz, pero al municipio como tal no ha llegado ni una solicitud ni se ha acercado el propietario. Doctor, gracias por recibirnos. Estamos muy interesados en aclarar muchos puntos de vista respecto a la polémica que se ha generado frente a la construcción del templo de adoración a Lucifer, o el templo luciferianista, si se le puede llamar, del señor Víctor Damián Rosa. Hablamos ya con el alcalde del municipio de Montenegro y él nos aclaraba que es jurisdicción del municipio de Quimbaya este templo. ¿Nos podría aclarar? Claro que sí. El municipio de Quimbaya, su jurisdicción, tiene una vereda llamada Pueblo Rico, y allí mismo se desprende un ramal denominado Aguacatán. Allí es donde se encuentra ubicada esta iglesia, digamos, satánica, como lo han manifestado en muchas oportunidades, y está dentro de nuestra jurisdicción. La construcción de este templo se encuentra dentro de una propiedad privada. Es una aclaración, digamos, yo soy ignorante del tema jurídico, pero hasta donde dice la Constitución, la libertad de cultos y todo lo que se ha hablado al respecto, él podría decir, no, mire, yo construí mi templo dentro de mi casa. Con el templo, semillas de luz, luciferiano, todas esas personas se tendrán que quedar calladas. Se han dado cuenta que todas esas falacias, esas campañas de desprestigio de los moralistas, de los extremistas, se han dado cuenta que han sido inútiles, porque cada vez estoy mejor, cada vez mi padre Lucifer me viene más y más bendiciones. Si ha dicho que no creo en Lucifer, si ha dicho que es solo una pantalla, pero con la construcción estoy dando el mensaje al mundo que soy verdaderamente un seguidor fiel de Satanás. Esta es propiedad privada, no está abierta al público, entonces yo puedo construir lo que yo quiera, no puedo hacer lo que quiera dentro de mi casa. Desde el punto de vista, resulta que el derecho urbano regula el tema de planeación nacional o de planeación municipal en este caso. Toda construcción que se haga dentro de los bienes privados tiene que tener un lleno de requisitos y existir una licencia de construcción. Por eso nosotros yo nunca hablé de la libertad de cultos, porque no es mi función entrar a determinar allá si él puede hacer el tema de su funcionamiento como tal en la iglesia. Yo lo estoy haciendo por el tema de uso de suelos, el tema de la licencia de construcción, el tema de la comisaría con menores de edad, porque estamos viendo que al parecer están visitando menores de edad a esta iglesia o personas. Han hablado que van a hacer un tema de congregación, pero a mitad de año, pero aquí sí debo decirle que tiene que venir a solicitar la autorización, porque tengo que garantizar el tema de la seguridad, el tema con la oficina de gestión del riesgo, porque tienen que hacer un plan de contingencia. Es decir, que a hoy la autorización no se dará, porque no cumple con los llenos de los requisitos legales. No habrá discusión del tema de libertad de cultos, porque yo sé que ellos van a discutir que el artículo 19 de la Constitución Nacional habla sobre la libertad de culto, la libertad de pensamiento, la libertad de desarrollo de la persona. No, yo no estoy entrando a discutir eso. Yo lo que discuto es la legalidad como tal de la construcción, y a eso nosotros vamos a entrar como alcalde, como primera autoridad, y que debo garantizar la seguridad del municipio y la tranquilidad de esta vereda, que sí vamos a entrar a velar por la tranquilidad de la comunidad. Doctor, usted toca un punto muy importante, y es lo del caso que salió en algunos medios, creo que fue la crónica de Pindero. Respecto a la situación de un menor de edad
que se vio afectado de manera psicológica, de manera En Finlandia. ¿Usted nos puede verificar si ese caso fue real, si existe algún tipo de documentación de que ese caso está certificado que es real o ha sido una investigación que se hizo? En las solicitudes que se realizaron por la comisaría de familias, donde se visitó con la comisaría de familia, con los psicólogos, para conocer la versión y conocer qué es lo que estaba sucediendo allá, el señor manifiesta que primero la iglesia, la supuesta iglesia, no está a disposición de la comunidad, que allí no ingresaban los menores de edad. Hicimos una serie de compromisos con él. No puede entrar ningún menor de edad allá, porque la comisaría sí debe velar por la seguridad de los menores de edad. Pero el hecho como tal que dice la crónica, él manifiesta que es falso. Nosotros estamos en las investigaciones preliminares para poder entrar a determinar la realidad del hecho. En este momento no está certificado, digamos que no hay. Por lo menos la comisaría no conoce ni ninguna entidad judicial del municipio que eso haya ocurrido en este lugar. Por eso nosotros somos muy aterrizados. Nosotros no podemos decir que vamos a cerrar el lugar que porque es que es una iglesia. No, es por el uso, por la licencia, por no acatar las normas que cualquier ciudadano tendría que acatar. En dado caso que el señor Víctor Damián Rosso en este momento aportara los documentos o los requerimientos, él podría, entre comillas, salvar la construcción que él ya tiene ahí. Tengo para informarle a todos mis seguidores, a mis allegados y, por qué no, a mis detractores también, que el templo luciferino Semillas de Luz a lo largo del año 2000. Si él dijera, no, bueno, ¿qué documentos yo necesito aportar para que me dejen tener un templo como está ahí construido? Y nos trae, nos aporta las medidas correctivas o las medidas jurídicas o administrativas que usted está llevando a cabo respecto a esta situación, podrían quedar estancadas, que él podría de alguna manera. La ley es muy clara. Nosotros vamos a proferir un acto administrativo donde vamos a sancionar la construcción que no cumple con los llenos de requisitos, además no solo de planeación, sino de la Corporación Autónoma de Regulación. Él puede subsanar, pero bajo los alineamientos que en el municipio se tienen para la construcción, o no el municipio, a nivel nacional. Si no cumple con el lleno de los requisitos, no habría manera de subsanar dicha construcción, porque ustedes saben que ahorita vienen con unas condiciones especiales, unos espacios especiales. Entonces, pues, tendríamos que revisar muy bien las condiciones de dicha construcción. Bueno, doctor, cambiando un poquito el tema, nosotros ayer estuvimos en una entrevista con el señor Víctor Damián Rosso y él nos hacía público que se ha visto afectado en cuanto a amenazas contra su vida. Que han intentado entrar al predio de manera ilegal, que tiene unas cercas, que dice prohibido entrar y todo esto, el ingreso, que él ha solicitado la seguridad por parte de la policía del municipio. ¿Esto es cierto? Yo soy una persona que constantemente hago consejos de seguridad. Y el día de ayer hicimos un consejo de seguridad extraordinario donde le daban informe detallado de todo lo que sucedía en el municipio, incluyendo estas, digamos, aseveraciones que hace el señor de las amenazas. Hasta la actualidad, como primera autoridad de policía, no he recibido la primera queja por parte de él o denuncia que él ha sido amenazado. Vuelvo y reitero, él no ha tenido la cercanía, incluso ni con la policía de estación de Quimbaya o con la administración, porque nosotros tenemos que velar por la seguridad de cualquier ciudadano colombiano quimbayuno, sea su condición religiosa de cualquier condición que tenga. Nosotros tenemos que velar por esto y hasta la actualidad no se ha acercado ni al comando ni al municipio. Podemos decir que en este momento él no cuenta con autorizado de alguna manera
autorizado una seguridad o un apoyo por parte de la policía que esté yendo a colaborar en su seguridad personal o del predio donde se encuentra? Nosotros hemos impartido dentro de los consejos de seguridad al comandante que sí vayan a dar ronda a este sector, que la policía esté pendiente del predio como tal, para prevenir cualquier hecho, digamos, delictivo que se pudiera presentar por parte de ellos o por parte de algún ciudadano que vaya en contra de los lineamientos que ellos hacen. Nosotros estamos dentro del marco de la legalidad, vamos a darle protección, no a él, sino a todo el sector donde está esta iglesia. Son rondas que se hacen, digamos, y parte de la que dicen, bueno, a tal hora vaya para hacer ronda, pero no es por requerimiento de él que llame a la policía, al sargento, que no, venga, que necesito que me cuide o alguna... Eso digo, en los consejos de seguridad que se encuentran por actas, no está por escrito, ni me han pasado ningún informe, ni el comandante del distrito, ni el comandante de policía del municipio, que el señor haya recibido masas por cualquier índole. Yo le di la orden a la policía que impartiera la seguridad por el sector para garantizar que no me vayan a ingresar menores de edad, para garantizar la tranquilidad de esta vereda, que está pasando por una situación muy difícil al conocer que existe una iglesia, al parecer satánica, en este sector. Doctor, ¿qué afectación ha tenido la comunidad? ¿O sea, ha recibido quejas acá directas de la comunidad por esa situación? Más o menos haciendo alusión al caso del niño menor de edad que se ha... Claro que sí, existe hoy una incertidumbre en especial de toda la gente de este sector de la vereda de Pueblo Rico, y en Quimbaya uno escucha a la gente muy preocupada, a pesar de que el Señor dice que ahora no se van a hacer cosas diferentes, pero uno, si usted hace el análisis de todo lo que es una iglesia satánica, y digamos busca en una web, es totalmente diferente a lo que él manifiesta. La iglesia satánica tiene unas costumbres diferentes a la católica, donde hacen sacrificios, donde hacen cosas que para nosotros y nuestras morales no son bien presentadas y no son buenas. Entonces la gente está en incertidumbre, porque él habla, inclusive en algunos videos, porque yo lo he investigado, dice que va a entregar el alma al diablo por riqueza. Entonces esos pactos con el diablo, cosas que no son buenas para mi municipio ni para ninguna parte. Por eso mi posición es radical, mi posición es sancionar si no cumple con los requisitos legales. A hoy no lo cumple y voy a sancionar y voy a seguir con el procedimiento, con inspecciones de policía, con comisaría, con planeación, con Secretaría de Gobierno y con la Policía Nacional. Esa es mi posición y va a ser una posición muy radical. Listo, doctor, yo creo que ya en cuanto a su posición como alcalde del municipio nos ha quedado claro las acciones que se están tomando al día de hoy respecto a la situación que se ha generado. Yo quiero que pasemos a otro plano, el plano personal de Jaime Andrés Pérez Cotrino. ¿Cómo? Primero, si le puedo preguntar, ¿qué creencia le interesa a usted? Yo soy un hombre que cree en Dios y en especial en los ángeles como emisarios. Como pueden ver en mi oficina estoy rodeado de ángeles que me protegen a diario. Un hombre que cree en los ángeles, en San Gabriel, en San Rafael, en todos esos ángeles de Dios. Soy un hombre creyente, soy un hombre que trato de tener buenos principios, buenas costumbres, de hacer las cosas de la mejor manera. En lo personal, soy un hombre muy creyente y eso se puede ver reflejado en mi oficina y en mis buenas costumbres. Desde ese punto de vista, ¿usted cómo percibe a esta iglesia? ¿La percibe como secta? ¿La percibe como... para usted, ¿quién es Víctor Ramírez? Para mí es una persona que no sabe lo que está haciendo. ¿A qué me refiero? Porque si yo hago un análisis profundo de todo lo que él ha mostrado en las redes sociales, de las entrevistas que ha dado, es incoherente totalmente. Entonces no hay una coherencia, ni en las mismas profecías que él habla. Yo a veces lo miro que lo que quieren es más protagonismo. A mí no me escriban, por favor, ni me llamen para decirme, Víctor, ya te hice cuenta de lo que están diciendo de ti en Facebook. Raro sería que hablaran bien de mí. Díganme una sola persona sobre la faz de la tierra, una sola persona pública que no tenga detractores. Todos.
y en especial yo, obviamente, porque es que yo no hablo de Jesús y como ya lo he dicho en múltiples ocasiones, raro sería que no me criticaran, raro sería que no me atacaran, porque yo hablo de Lucifer. Que tener una iglesia. Lo veo como más algo de viveza realmente que creer en algo diabólico. Esa es la percepción como persona que yo tengo en los videos y en lo que yo puedo leer en los diferentes medios de comunicación. ¿Hay alguna situación que le pueda generar a usted o miedo a algún tipo de represalia que pueda tomar Víctor Damián Rosso viéndose atacado de manera, porque va a sentir el ataque como ataque, como defensa a la comunidad, sino como un ataque personal que es la iglesia? ¿Tiene miedo, Jaime Andrés, de algún tipo de represalia espiritual, porque digamos que el campo de él es a nivel espiritual respecto a su persona? El día que yo tomé la decisión de aspirar a la alcaldía y que me posesioné, ese día sabía que iba a heredar enemigos gratuitos. Ese día sabía que había gente que me iba a querer mucho, como otros que me iban a odiar por mis decisiones. Yo tengo que velar por la tranquilidad de todo mi municipio. Y seguramente yo soy un hombre creyente en las cosas positivas, en las cosas buenas. Yo no creo en la brujería, no creo en esas cosas que me van a hacer daño. Sin embargo, tengo ángeles que siempre me están protegiendo y siempre me están orientando. Tengo un Dios que siempre está ahí conmigo. No tiene miedo. No tengo miedo. Muchísimas gracias, doctor Jaime Andrés. ¿Hay algo adicional que quiera aportar, que nos quiera decir que, respecto a la comunidad o respecto a la situación de la comunidad? Yo quiero darle un parte de tranquilidad a mis quimbayunos, a mis hijos, a los 44.000 habitantes que hoy confían en mí, que tienen una esperanza que vamos a darle solución a este problema, que vamos a tomar las medidas necesarias dentro del marco legal. Yo no voy a hacer nada extra legal, voy a hacerlo dentro del marco legal para que Quimbaya quede tranquilo, para que Quimbaya sea la tierra de la luz y la esperanza que todos soñamos, que tengamos la Quimbaya del tamaño de nuestros sueños, que eso es lo que yo quiero para el municipio. Muchísimas gracias. Está en la escalera, a ver si ahí logramos tener comunicación.
Mira, te bajaste y allá está. Con cuidado aquí que dejo uno. Don Víctor quiere preguntar cositas, si quiere subir con ella y preguntan cositas ya que está ahí en contacto. ¿Eres tú, mi padre Lucifer? No. Es una entidad buena. Porque una cosa es allá y otra cosa es aquí. Hay dos entidades. Ah, se fue. Mira, Sí, hay dos entidades, sí. hay dos entidades. Me contestó que sí. Sigue preguntando al que está. ¿Quieres decirnos algo? Hay dos entidades aquí. ¿Qué puede suceder? El guardián, el que lo cuida a él, y el que está acá. Él llega con el guardián y el otro se va. ¿Ves la diferencia? Por eso él le contestó de que si era bueno. Ese es uno y ese es otro. Sí. Y cuando él se va, entonces él dice, ya no necesito estar acá, también se fue. Se llegó a protegerlo. Sí, porque él está buscando frecuencia. Está buscando la frecuencia de la energía. Si don Víctor cree que por intermedio de su voz usted puede atraer a algún ser, lo puede hacer. Lucifer, hace presente en ese recinto. Manifiéstate en ese recinto, Lucifer, ángel de luz, ángel mío. Manifiéstate. Ahí llegó, en ambos lugares. ¿Eres tú, Lucifer, ángel de luz? Es el mismo, sí. ¿Estás satisfecho con mi misión en la tierra? ¿Me vas a ayudar, me vas a cuidar, me vas a proteger? ¿Estás con nosotros? ¿Usted lo sintió a él? Sí, yo sentí cuando me arrodillé, sentí la energía, sentí su presencia. Porque es que uno debe tener mucho cuidado en esos contactos porque a veces se filtran otros espíritus que no son los que uno cree y que pueden contestar a nombre de. Sí. ¿Me hago entender? Esperemos a ver si vuelve a tener otra comunicación y miramos. Dime. Más fuerte por ahí. Miremos allá la entrada con ese equipo a ver.
Pero sí se mueve muchísima energía acá, mucha. Es que en el ambiente a veces no sé si yo soy el único que lo siente, pero sí, exacto, lo que tú dices. Yo lo veo, O sea, por ejemplo, para mí llegar aquí, se le cayó es que se le cayó un tornillito, sí. Para mí llegar aquí, digamos, en este momento pasar ese pedacito de aquí a acá, siente uno el escalofrío. Y si hay escalofríos porque sí hay alguna entidad ahí. ¿A dónde fue que? Aquí es en donde tú te has comunicado, ¿no? Mira, allá otra vez está. Mira, Y ahí está. ¿Usted es custodio de don Héctor? Que sí, contestaron los dos. Sí. ¿Qué suena? ¿Está de acuerdo con la labor que él está realizando? Allá dijeron que sí. Aquí ya habían contestado, ¿no? ¿Quiere hablar directamente con él? ¿Con Héctor? Que sí. Me seguirás mostrando el camino como hasta ahora. Se Me fue. seguirás guiando. Se fue aquí, pero ya está. Se fue. Es fuerte la energía que se mueve, es fuerte, le cuento. Sí. Claro. Yo la siento. Yo la siento. ¿Tú no la sientes? ¿Cuál dejó de sonar? ¿Por qué no lo dejas con sonar? ¿Qué pasa? ¿Qué buscas? ¿Hay algún ser en este lugar que se quiera comunicar con nosotros? ¿Hay algún ser en este lugar que se quiera comunicar con nosotros? Aquí está. ¿Eres el mismo espíritu que estaba ahorita con nosotros? Sí, es el mismo. ¿Eres el custodio de Héctor? ¿Hay más de un espíritu en este lugar? ¿Esos ruidos los hacen ustedes? ¿Todos los que están acá son positivos?
Se fue, pero ya. ¿Es usted Lucifer? ¿Es usted Lucifer? Se fue. ¿Nunca habían hecho una prueba de estas acá? No. Ahorita vamos a preguntar si fue el que subió corriendo las escaleras a la vez acá. Dime. ¿Es un niño? Como juguetón que subió y que debimos entrar en Ahí está. Ahí está. ¿Es usted el espíritu que subió corriendo por estas escaleras? ¿Es usted un niño? Sí, es un niño. ¿Le gusta este lugar? Un familiar. Sí, le gusta este lugar. ¿Tiene algún familiar conocido que ya haya fallecido, niño? Sí. Allá está. Espérate, yo me voy para allá. ¿Es usted el mismo niño de la escalera? ¿Le incomoda que estemos aquí? ¿Le incomoda que estemos aquí? ¿Esos ruidos los hace usted? Mira, ahí está de frente, se me desenfocó toda la cámara, está ahí de frente. ¿Qué le pregunto?
¿Quiere dejar algún mensaje? Traemos una grabadora. No, déjamelo en paz. Déjamelo tranquilo porque es que esa situación es... ¿Mío respondió sí? Sí, sí, ¿Mío respondió sí? sí, sí. Quiere que lo dejemos tranquilo, ¿cierto? ¿Quiere que lo dejemos tranquilo? Vean con atención lo que encontramos analizando el material en medio de las entrevistas con los concejales. Observen. Se ha dicho, doctora, que este templo se encuentra en la jurisdicción del municipio de Montenegro. ¿Qué nos podría aclarar al respecto? Como Se ha dicho, doctora, que este templo se encuentra en la jurisdicción del municipio de Montenegro. ¿Qué nos podría aclarar al respecto? Como encuentra en la jurisdicción del municipio de Montenegro. ¿Qué nos podría aclarar? y de todas maneras, pues la Constitución colombiana, que es la Carta Magna, artículo 18, artículo 19, Pues la Constitución colombiana, que la Carta Magna, pues la Constitución colombiana, a ver cómo tuvieron, mediante qué soporte jurídico tuvieron la personería jurídica para poder realizar este tipo de prácticas, porque lo puede ver uno divinamente en las redes sociales. soporte jurídico tuvieron la personería jurídica para poder realizar este tipo de prácticas, porque lo puede ver uno divinamente en las redes sociales. Realizar este tipo de prácticas, porque lo puede ver uno divinamente en las redes sociales. La Corte Constitucional ha sido enfática en manifestar, siempre va a primar el interés general sobre el interés particular. La Corte Constitucional ha sido En los sitios psiquiátricos. En este momento él se encuentra en un sitio psiquiátrico. En este momento está en un sitio psiquiátrico. En este momento él se encuentra en este momento él se encuentra Donde nosotros tenemos que estar muy pendientes de cada situación anómala que se presenta en nuestro municipio. Que afecte a la comunidad. Sí, que más que todo que afecte a la comunidad. cada situación anómala que se presenta en nuestro cada situación anómala que se Bueno, como lo pueden ver, ya por fin finalizamos con la investigación del Templo Semillas de Luz o del Templo de Lucifer. Muchas incógnitas de ustedes, muchas preguntas en todos los chats en vivo que tuvimos y en los comentarios que nos dejan en cada una de las entregas. Yo sé que para algunos tal vez se tornó muy monótono, pero poco a poco y con este capítulo sé que fueron entendiendo el porqué. Ya lo he dicho en más de una ocasión, una investigación no es solamente el ver fantasmas. Hey, who are you? How come you're in here? El ver espíritus, una investigación de fenómenos paranormales o una investigación de misterio abarca muchas situaciones. Entre ellas también está el hecho de que como equipo investigativo podamos de pronto sacarlos de algunas inquietudes, sacarlos de algunas de esas preguntas o cuestionamientos que ustedes tienen. Y pues padre, precisamente dentro de todas estas preguntas
es un tema religioso de una u otra forma. Una cosa es uno hablar de espíritus y de algún tipo de energía negativa en algún lugar, pero ya directamente cuando se habla de Lucifer, y más con todo lo que Víctor Damián Rosso argumenta de su concepto de vida, tal vez, su concepto de conocimiento, su concepto de creencia respecto a Lucifer y al Dios que nosotros tal vez tenemos como concepto de un Padre creador de amor. Tal vez también nos hablaba de un Jehová, nos habló de un Miguel Arcángel. Veía que muchos de nuestros seguidores le preguntaban y tienen muchas inquietudes. Entonces nos gustaría, Padre, que usted hoy nos ayudara resolviendo. No podemos resolverlas todas, pero sí gran parte de aquellas preguntas o inquietudes. Bueno, claro, Alex. Pues aquí hablamos de creencias, ¿no? De formas de pensar y de experiencias. Desde el pensamiento judaico-cristiano, en el cual se basa de pronto nuestra sociedad occidental, y yo como sacerdote luterano, pues lógicamente tenemos una concepción muy diferente a la que tiene Víctor Damián Rosso. Para nosotros Dios, ese concepto de Padre eterno, es lo mismo que nos referimos en el Antiguo Testamento a Jehová o Yahvé. Es el Dios Padre que nos revela Jesús en el Nuevo Testamento. Desde esta concepción, pues ese sería el Dios de bondad, de amor y de luz. ¿Quién es para nosotros los cristianos Lucifer? Lucifer, desde la tradición, siempre ha sido visto como un ángel opositor o adversario, un ángel que se revela ante Dios Padre por su plan. Hay diferentes puntos de vista sobre por qué se revela. Algunos estudiosos teológicos dicen que él se revela ante el plan del Padre Eterno de hacer encarnar al Verbo o al Hijo, a su palabra, en un ser humano, y que Lucifer, que estaba dentro de las jerarquías más altas, no ve posible que la palabra eterna se encarne en una figura tan inferior como el ser humano, y esto él no lo quiere aceptar, y no quiere aceptar que él tenga que servir a un humano. También se ve la concepción de María, la Virgen María, como la reina de los ángeles, como muchas veces se le nombra, y él tampoco quiere aceptar esto, o sea, que un ser inferior, mortal y pecador, porque pues aunque dentro de la teología cristiana María se le ve como la única libre de pecado, pero digamos que era un ser humano falible, ¿cómo esta mujer iba a gobernar a los ángeles siendo ellos muy superiores, ¿no? Seres espirituales totalmente puro espíritu, valga la redundancia? Entonces, esta sería otra razón por la cual Lucifer se revela ante Dios Padre y decide combatir al ser humano. En las escrituras lo narran, ¿cierto?, como aquel que viene a mentir, a matar y a robar. Esa es como la definición de Lucifer o diablo, que diablo viene de la palabra división. Por lo tanto, para nosotros los cristianos, Lucifer es lo contrario que dice él. Es la parte negativa que trata de hacer caer al hombre en pecado, pecado aquí como aquello que aleja al hombre del plan divino, que lo lleva a la muerte, que es la mentira, y por lo tanto Yahvé o Dios Padre o Jehová es el Dios bondadoso y amoroso que Jesús revela también en el Nuevo Testamento, y que es la revelación plena. Esta sería la concepción judaico-cristiana sobre Dios y Lucifer. Bueno, Isa, bajo la parte de la angeología, él nos expresaba y nos hablaba que obviamente pues Lucifer en su momento fue un ángel, ¿cierto? Respetando obviamente el concepto de Víctor Damián, de una u otra forma chocaba en algunas preguntas, en algunas respuestas. Después argumenta de que Lucifer no solamente era un ángel, sino que era incluso Dios, más que el propio Dios. Y después nos dice que el arcángel Miguel era un... ¿Cómo lo expresa? No, lo que es que utiliza una palabra de pronto un poco ofensiva. Bueno, ustedes se dieron cuenta, exacto, ustedes se dieron cuenta, sí, él expresa de que el arcángel Miguel es un lamebotas. Bajo la angeología, Lucifer sí es un ángel, no lo es. El Miguel Arcángel, ¿qué viene a representar en esta concepción angeológica, sí, en la historia, digamos que religiosa hasta el día de hoy? Bueno,
Ahí hay que aclarar un poquito porque sí, efectivamente, se ve mucha confusión en el concepto que él mismo tiene de su dios Lucifer. En algunos puntos él decía o ponía a Lucifer en el mismo nivel de Dios, cuando dice Lucifer es el dios bueno y ustedes adoran al dios malo o al dios del caos, al dictador. Habla incluso de la Iglesia Católica con una palabra un poco despectiva. The ancient law of the high heaven strictly forbids us from interfering with the mortal world. Yet you have done so, brazenly. All I am guilty of, Imperius, is bringing justice, while you hide, cowering behind your throne. Silence! My old enemy. You cannot hide from me, no matter what form you choose to wear. Y luego, cuando se le pregunta sobre San Miguel Arcángel o sobre el Arcángel Miguel, ya dice, no, es que es igual, es un ángel igual que Lucifer. Entonces, miren que hay una contradicción de pronto en los conceptos que él mismo tiene o su concepción que tiene respecto a Lucifer. Desde la angeología, desde el punto de vista de la angeología, Lucifer está en la misma jerarquía que Miguel Arcángel. ¿Cómo se da ese concepto? Miguel Arcángel es parte de... Así como todo en este mundo está la parte positiva, la parte más negativa, en la angeología y en la parte de teología se habla de ángeles de luz y ángeles de oscuridad, o ángeles de luz y ángeles caídos, que hablan también de la parte de demonología o ángeles caídos. En ese concepto, Miguel Arcángel es el ángel de luz y Lucifer es el ángel de oscuridad. Este es el yin y el yang. El bien y el mal, pero conformados en un todo. Entonces, para mí, no puede existir el uno sin el otro. Hace parte de un equilibrio, así como todos nosotros tenemos una parte positiva y una parte negativa en todo nuestro ser, como energía, como pensamiento, como todo. En la parte de angeología está el yin y el yang, que es Miguel Arcángel y Lucifer. No pueden existir el uno sin el otro. Bueno, de mi parte yo puedo decir que respeto ambos caminos de igual forma. Para mí el Arcángel Miguel y todos los arcángeles tienen una fuerza espiritual muy alta, llamémoslo para estar en el sendero de la mano derecha o el sendero de la luz, tienen una misión. Y al mismo tiempo lo que denominamos demonios, o en este caso Lucifer, que son el sendero de la mano izquierda, como lo conocemos nosotros, también tienen una misión. Y para mí, no podría en ningún momento, respetando el concepto de Víctor Damián, tratar mal ni a Lucifer ni al Arcángel Miguel. Tratar mal un templo, una iglesia, yo pienso que precisamente un templo, una iglesia es un conjunto de personas, es una comunidad. Entonces no es el decir la ramera, porque una comunidad, incluso el inicio de un templo, es nuestro hogar. Tal vez son conceptos un poco errados, con el mayor respeto es mi punto de vista, pero yo no podría nunca llegar a decirle a Lucifer que es un lamebotas, porque para mi concepto en la dualidad de la vida, en lo que somos los seres humanos con este libre albedrío de luz y oscuridad, ambos caminos se deben de respetar. Pero recordemos que nosotros como investigadores al mismo tiempo respetamos el pensamiento de los demás, y de eso se trató esta entrevista. Padre, otra inquietud que había era ¿qué diferencia puede haber entre el luciferista o luciferianista, el satanista y el satánico? Bueno, digamos que a veces hay confusión en estos conceptos o términos, porque muchas veces se ven como sinónimos, pero ya cuando estamos hablando de la materia como tal, ¿cierto?, de los conceptos como tal, encierran varias diferencias. Aquí estábamos hablando principalmente de los luciferianos, que son aquellos que se identifican a sí mismos como los que siguen a Lucifer como un ángel, ¿cierto?, un ser espiritual que los guía hacia un sendero, ¿cierto?, que para ellos pues es el correcto. Lo adoran a Lucifer como esa persona sagrada, por decirlo de alguna manera, o deidad, que los está guiando hacia un camino, y ellos tienen un concepto sobre el bien y el mal, sobre su vida, que es muy respetable.
Cuando hablamos de satanismo, estamos hablando de aquellos que se identifican con una filosofía. El satanismo se divide en dos partes. Está el satanismo deísta y el satanismo teísta, y el satanismo no teísta o ateo. El satanismo teísta confluye mucho con el luciferanismo porque ven a Satán como una figura, que podría ser también, valga la redundancia, un sinónimo de Lucifer. Y el no teísta o ateo es aquel que se identifica con una filosofía de tipo humanista, de tipo egocéntrica, que busca el placer sensual y carnal de las personas y la libertad o libertinaje, entre comillas, de sus propios deseos. Ya cuando hablamos de el satánico, estamos hablando de aquellos grupos que se escudan bajo una idea de adorar a Satanás o a Lucifer, pero para hacer cosas negativas, que son las personas que de pronto hacen sacrificios de gatos, que queman iglesias o templos de otras religiones y hacen actos vandálicos que pueden afectar a muchas personas. Recordemos que los otros dos conceptos son unos conceptos que se podrían enmarcar dentro de la religión y la filosofía, mientras que el satánico es simplemente una manera de escudar rebeldía o de escudar un comportamiento antisocial y que puede afectar a muchas personas. Entonces, esta es la diferencia desde mi concepto. Sí, es cierto, el satánico es literal, es el vándalo, es el que tiene de pronto algunos vacíos en su vida personal y busca cómo desahogarlos y busca cómo incluso intentar dar miedo a los demás por intermedio de cosas que ni siquiera pueden manejar, de asesinar, porque para mí ni siquiera es matar, también es asesinar un animal, asesinar un perro, asesinar un gato, asesinar una gallina, asesinar lo que sea, y a veces es tan alto el nivel de este vandalismo que se vive mucho en fechas como el 31 de octubre, que ya estamos próximos, en donde siempre los medios de comunicación nos hablan, los luciferinos, los satanistas están, digamos que, raptando o están robándose niños, bebés, mujeres embarazadas, gatos para hacer sus rituales. No, esa ha sido también una mala información de los medios. Precisamente son los satánicos, los vándalos los que... Yo creo que hay una confusión complicada por precisamente los videos que Víctor Damián Rosso tenía en sus redes, donde hace rituales haciendo sacrificio de una gallina, aunque él lo admite en la entrevista precisamente que se le hizo, que publicitario, que no fue real, no fue un ritual real, pero las personas del común, al ver este tipo de rituales que él estaba mostrando en sus redes sociales, lo tildan obviamente de satánico, lo tildan de una secta satánica. Incluso uno de los concejales en una entrevista dice eso es una secta satánica que hace rituales. Y con base en toda esta información fue que se generó ese miedo a lo que Víctor Damián Rosso estaba haciendo en el templo, precisamente. Entonces se hablaba precisamente de los rituales y de todo, porque él se encargó de dar ese tipo de mensaje, de hacer esos rituales. Aunque él dice que hace muchos años seguía a Lucifer, estos rituales que sacó a manera de publicidad fueron hace 4 años, 5 años. Entonces eso generó esa confusión de que si él era luciferino, si él era satanista o qué era lo que estaba haciendo. Padre, otra de las preguntas precisamente era que ¿por qué motivo el gobierno, hablemos de alcaldes, de concejales, incluso de la misma presidencia de la República, que ya coloca a esta persona, a esta mujer, para que se ponga al frente de este caso, a ver si logran cerrar el templo, según las normas que existen en la Constitución? Y bueno, dice Víctor Damián Rosso en la Carta Magna de nuestro país. Padre Isa, ¿qué opinan ustedes respecto a esto? ¿Por qué sí se permiten lo que se denominan las iglesias de garaje? Lo que se denomina que hoy en día cualquier persona resulta siendo, ¿cómo se le llama? No sacerdote ni padre, sino pastor de una iglesia. Tienen cultos de 10, 20, 30, 100 personas. Aquí en Bogotá, Colombia, hemos visto iglesias que incluso llegan a comprar manzanas completas y es una cantidad de personas las que vaya a entregar un diezmo
que realmente, yo digo algo, Víctor Damián conformó un templo en donde pensaría yo que aproximadamente 100 personas están bien acomodadas. Pero efectivamente conocemos templos aquí cristianos o templos de otras religiones que pueden abarcar hasta 3.000 personas en un sitio y les ingresa una cantidad de dinero impresionante. ¿Qué opinan ustedes respecto a eso, a esa libertad de cultos y a ese movimiento de pronto económico que cada una de estas iglesias o religiones o tradiciones le brinda a este país? Bueno, hay que recordar que Colombia es un estado laico, ¿sí? Es un estado no confesional desde la Constitución del 91. Y como estado laico se garantiza la libertad de cualquier pensamiento y culto, ¿sí? Porque no solamente es culto de pensamiento como tal. Legalmente cualquier ciudadano colombiano puede instituir una iglesia, ¿cierto? O una agrupación religiosa o filosófica. Eso está dentro de la Constitución y está dentro de las leyes del país. Yo soy luterano y como luterano en Colombia yo también soy minoría y yo he sufrido persecución también en Colombia porque acá hay una mayoría religiosa que no comprende otras expresiones y a mí también me ha tocado a punta de leyes defender la manera de pensar nuestra y conozco a muchísimas personas de otras iglesias que les ha tocado igual. Y así no estemos de acuerdo con el pensamiento de Víctor Damián o con cualquier otro pensamiento, en Colombia se debe respetar cualquier tipo de culto, de religión, de filosofía. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que también hay una presión política, ¿verdad? Hay una presión ante algo que ante una sociedad tan religiosa como la colombiana se ve como negativo y perverso, y donde hay incluso ignorancia, ¿no? Lo ven como alguien negativo, alguien que hace males, alguien a cual también le achacan un montón de cosas que no han sucedido, y por lo tanto esa presión política está haciendo que le cierren ese templo, ¿verdad? Pero constitucionalmente él puede hacerlo, cualquier persona. Acá se podría montar un culto a cualquier deidad o a cualquier pensamiento y la Constitución lo protege. Entonces él podría pues, pelear o luchar por su derecho constitucional. Entonces sí creo que es importante que nosotros comprendamos que así no estemos de acuerdo, él tiene libertad de hacerlo. Mientras no dañe a terceros, mientras no afecte a otros, que no se ha comprobado que haya afectado a otros, que haya gente que haya caído en posesión o que hayan hecho sacrificios, no está comprobado. Mientras eso no se compruebe, él y cualquier ciudadano colombiano tiene derecho a profesar pensamiento y religión cualquiera. Precisamente dentro de las entrevistas, por eso era tan importante hacer las entrevistas, esa era una de las preguntas que yo les hacía a todos ellos, o sea, ¿dónde dentro del marco legal existe la posibilidad de un cierre? Hay dos cosas importantes. Él no lo constituye como iglesia, ni lo tiene abierto al público. Él tiene y construyó su templo dentro de su casa. Por tanto, quienes ingresan son a voluntad. Él no hace o no ha hecho ninguna solicitud abierta de traer adeptos sino hacen parte de un grupo cerrado que hacen sus reuniones dentro del templo que está dentro de su casa. Entonces, es verdad, padre, mientras que no exista afectación a terceros por las rituales o las situaciones que se generen dentro de ese templo, no existe la posibilidad jurídica de los entes gubernamentales para que le cierren ese templo, porque él puede adorar, como yo decía, una roca, y eso es su libertad de religión y su libertad de cultos. Él puede hacer lo que quiera dentro de, mientras que no afecte a terceros. Una de las noticias, Alexander, que cuando nosotros fuimos a investigación estaba en boom, era en uno de los diarios de la región del Quindío, que se hablaba de dos niños que habían asistido a un supuesto ritual en la iglesia y habían salido afectados en su parte psicológica, en su parte psíquica, y estaban en un centro psiquiátrico a raíz de lo que se generó en el templo. Sin embargo, nosotros escudriñamos, tratamos de hablar, le preguntamos a todos los concejales, a personas en la calle. Nadie nos dio razón si existía esa familia, dónde estaba, si existían las personitas en ese centro psiquiátrico. Nosotros fuimos al mes de la apertura de este templo, o sea, estaba totalmente en vivo todavía, caliente la noticia. Sin embargo, no pudimos
certificar que existiera una afectación espiritual, energética o psíquica o psicológica de nadie que hubiera asistido a ese templo. Entonces, mientras eso no exista, pues yo creo que va a ser muy complicado el cierre del templo. Sí, a veces hay una mala información, a veces los medios de comunicación tal vez por el momento de la noticia buscan cómo darle fuerza a la noticia. Efectivamente, nosotros nunca encontramos ni a la mamá de los supuestos afectados ni a los afectados y pues yo invito al periodista que saca esta nota que si realmente tiene esas pruebas respecto a este caso, las mostrara, ¿no? Porque nunca se dio una prueba fehaciente de que eso había sucedido de esa forma. Adicional, hubo otro grupo de investigación, no de investigación de fenómenos paranormales, sino de investigación de este tipo de casos extraños y de esos sucesos que dan tanta fuerza en Colombia, que hizo una investigación también con Víctor Damián, que les abrió la puerta de su casa, de su hogar, del templo, y ellos graban cuando Víctor Damián supuestamente le paga 50,000 pesos a uno de los asistentes. Según estos argumentos y según estas pruebas, parece ser que hasta este momento en el cual nosotros hicimos la investigación, ni siquiera nunca se había hecho una ceremonia real dentro del templo. Parece ser que todo seguía siendo parte publicitario de Víctor Damián, pagándole a las personas que hemos visto en todos estos videos haciendo este tipo de ceremonias, haciendo este tipo de rituales aparentemente, pero parece ser que ni siquiera se ha celebrado realmente como se denominaría en la iglesia una ceremonia, una misa, porque aunque no lo crean, así fuese adoración también para Lucifer o para Satanás, también se debe de realizar una misa, se debe realizar una ceremonia para tener comunicación con estos seres. Entonces, parece ser que el templo de Lucifer es un templo de publicidad para el trabajo que Víctor Damián quiere realizar, como es sacar brujería o hacer brujería, amarrar a una persona a otra, o al contrario desligar, que para mí personalmente es un choque, o tú haces o deshaces, pero esa contradicción también es respetable ante don Víctor Damián, pero no va con mis conceptos de trabajo ni de profesionalismo, nada de eso. O sea, o tú haces o deshaces, pero estar en las dos fuentes no me parece lógico. Pero yo lo veo más por la parte comercial de él, por su publicidad, más no como realmente el templo o iglesia de adoración. Yo sé que para él no es fácil decir, creo, formé un templo de tantos millones de pesos, pero sencillamente no hago ceremonias, no es fácil para él, pero es mi concepto personal. Hablando de todo esto, por ejemplo, una de las, como parapsicólogo investigador, una de las falencias que le vi es cuando se le pregunta sobre la santería. Él dice que sus padres también venían de la santería, que le enseñaron muchas cosas, que eran espiritistas. Y encontramos una grabación donde él nos muestra un altar lleno de santos. ¿Tiene problemas sentimentales? No es casualidad que esté viendo este video. Yo soy el elegido. Yo soy el elegido para traer, retirar, ligar y desligar esa persona que desea. Aman sus amores rebeldes. Retiro los amores tormentosos y hago pactos con el diablo para que tenga belleza, protección, dinero. El mundo puede ser a sus pies si así lo desea. Llámame y con la ayuda de mis espíritus y de Lucifer te ritualizaré el más grande trabajo de magia negra con resultados increíbles. Hubo algo que me llamó la atención en ese altar y uno de ustedes lo escribió en uno de nuestros episodios.
¿Qué piensan ustedes de ver ese altar lleno de santos de todo tipo? Porque está no solamente la santería africana y la santería cubana, hay una cantidad de... Sí, también aparece una imagen del arcángel Miguel al fondo. Sí. ¿Qué opinan ustedes dos de ello? Pues es que precisamente la idea de mostrar todo el material y que fue tan extenso era eso, ver muchas de las contradicciones que para mí Víctor Damián Rosso todavía tiene dentro de su trabajo, porque él dice que él no es santero, que él es espiritista, pero publicita trabajos de santería, trabajos de amarres, de brujería, de hechicería, y dentro de sus santos, como él los nombra en el altar, dice, todos mis santos me ayudan eso. Hay santos, está Miguel Arcángel, está la corte... ¿Cómo se llama? La corte malandra. O sea, hay muchísima conjugación de diferentes corrientes. Entonces, para mí es o es blanco o es negro, o está aquí o está allá. Habla de Miguel Arcángel de la forma que lo hace. Sin embargo, tiene una imagen de Miguel Arcángel dentro de su altar, como los que le ayudan dentro de sus trabajos. Miguel Arcángel es lo que yo acabo de decir, él es de luz, es un ángel de luz. Lo que él hace con su santería y con otros tipos de cosas, y él mismo lo dice, yo trabajo la hechicería, trabajo el espiritismo, trabajo la santería desde el otro nivel, hablando de Lucifer y hablando de la parte oscura, pues ¿cómo va a ser esta combinación? Entonces es una contradicción para mí que no tiene ningún sentido, la verdad. Sí, yo creo que también las personas que han visto los videos lo han dicho durante los chats. Él entra en muchas contradicciones, con todo el respeto que él se merece, entra en muchos choques de pensamiento y de ideología, que yo creo que con todo el respeto demuestra desconocimiento, demuestra solamente una manera de pronto de expresar o de actuar de una manera de vivir, pero que no tiene unos conocimientos profundos y una vivencia dentro de estas ideologías que él dice tener. Entonces acá vemos un choque total de pensamiento, incluso cuando él mismo habla de Lucifer, después habla de Satanás de otra manera. Bueno, digamos que tiene un montón de contradicciones que demuestran que esto, más que un culto luciferino, es tal vez una manera publicitaria, como dice Alex, de hacer algún tipo de trabajo energético de lo cual él vive, y él trata de demostrarlo de esta manera, que le ayuda en su publicidad o lo hace llamativo para muchos, pero que en el fondo faltan muchos simientes ideológicos y espirituales. Como lo pudimos ver, padre Isa, hay personas que no ven con esos ojos del investigador, y es normal también a veces, ¿no? Por eso yo siempre he dicho que para ser investigador no es solamente buscar en San Google o en un libro y ya irse a cualquier sitio a ver qué sucede. Lo pudimos comprobar en esta investigación, en donde qué aburridora la tercera entrega, qué cansón estar escuchando de política, de conceptos, de tantas cosas que se han vivido alrededor del templo y de Víctor Damián. Yo les quiero decir algo. Hay muchas personas, muchos quindianos y muchas personas de Montenegro, que realmente para ellos esto ha sido un problema, que realmente se han visto afectados. Recordemos que Colombia es un país muy católico, pero hay espacios y zonas que son más católicos todavía. Aquí en Colombia se ha perdido mucho ese concepto, pero en el Quindío aún se vive el catolicismo y esa fe y esa religión tan fuerte. Entonces, los que no vivimos allí no vemos muy importante tal vez todas estas entrevistas, pero fuera de ese concepto sucedió algo que ustedes ya lo vieron, y fueron los orbes que aparecen en la entrevista de los concejales. ¿Qué podemos opinar de esto? Bueno, como investigadora de fenómenos paranormales, eso es una muestra, Alexander, que la energía y los espíritus no están cuando simplemente vamos a buscarlos o los invocamos. Y depende de los sitios donde nosotros vayamos o donde nosotros estemos, muchas veces la actividad paranormal no está donde vamos a buscarla, sino donde menos esperamos. La casa donde nosotros hicimos estas entrevistas, que fue la alcaldía y donde está el consejo, es una casa muy antigua. Y nosotros como investigadores lo dijimos cuando entramos, padre, dijimos, aquí se siente una energía, incluso dijimos,
qué chévere para hacer una investigación, pero acá, no en la iglesia, aquí. Sin embargo, era a hacer solamente las entrevistas allí. A pesar de eso, dentro de las entrevistas, que el sitio también se sentía la energía, se sentía como fluir la energía, se pudo captar evidencia de orbes que cruzaban dentro de la... Yo no sé si alguno de ustedes lo vio, pero yo no vi en el chat nadie que me dijera, uy, pasó un orbe justo cuando estaban entrevistando. Eso hace parte del investigador también, padre. Pues yo creo que ahí demostramos la ardua labor de hacer investigación paranormal. No es solamente ir a buscar fantasmas con los equipos, sino que es revisar todo el material, ¿cierto? Usted no se imagina la cantidad de material que se recoge en cada investigación y es cómo analizamos cada parte para poder detectar eso que ustedes ven ahí y que algunos, muy juiciosos ahí mirando, lograron percibir desde antes, poquitos, pero yo sé que alguno alcanzó a ver esos orbes. Aquí vemos el movimiento de energía. No se vio mientras se hacía la entrevista a Víctor Damián, y sí se ve en la entrevista de los concejales. ¿Por qué? Lo que han dicho mis compañeros, porque estaba el movimiento de energía. Es un lugar antiguo, un lugar donde han pasado muchas cosas y se mueve la energía y ahí lo logran ver. Y yo creo que muchos se habrán asombrado de ver cómo se movió ahí la energía y no en el aparente lugar negativo que había. Padre, una pregunta. Estos orbes que aparecen alrededor de los concejales, que tal vez al ver esta entrevista se van a sorprender, ¿no? Porque igual cada uno bajo su concepto de fe muy católico o muy redireccionado hacia una fe en Dios, se van a sorprender cuando vean esta grabación y vean esta cantidad de orbes a su alrededor. La pregunta mía, padre, es, ¿serían estos orbes demonios? ¿Serían estos orbes energías negativas que rodeaban a los concejales a pesar de su fe en Dios? ¿O como investigador? Porque yo creo que ya todos tienen claro, Isabel es angeóloga, el padre es un sacerdote luterano, pero cada uno bajo su concepto de trabajo y de conocimiento personal, cada uno de nosotros es un investigador de fenómenos paranormales, es otra rama más que se adhiere a nuestra profesión. Entonces, padre, como investigador de fenómenos paranormales, ¿qué serían estos orbes? ¿Ángeles o demonios? Bueno, digamos que acabamos de hablar de movimientos energéticos, puede ser cualquiera, por decirlo así. Pueden ser ángeles, pueden ser energías de personas desencarnadas, pueden ser incluso energías elementales. Recordemos que es un lugar antiguo, un lugar donde han pasado muchas cosas, también está rodeado por muchas circunstancias y también las personas que ahí laboran y están también emanan su propia energía. Entonces aquí vemos un gran movimiento energético que se analiza ya con más cuidado para poder tratar de determinar qué es, pero no necesariamente es algo negativo. Cada vez que ustedes ven un orbe por ahí, no es que esté el demonio o haya un espíritu negativo que quiera hacer daño necesariamente. Puede ser o elemental, o ángel, o desencarnado. O un guía espiritual, ¿no? Un guía espiritual. Para ti, Isa, otra inquietud de todos ellos. A veces nos reclaman y nos dicen y nos preguntan, pero es que ustedes, ¿para qué graban de día y en la noche? No sé qué, que todo lo fantasmal es en la noche y toda la actividad paranormal es en la noche. Esta grabación de los concejales, como ustedes lo pueden ver, fue a plena luz del día. Estamos hablando de que no eran más de la 1:30, 2 de la tarde. Como investigadora, ¿qué les puedes decir respecto a por qué aparecen estos orbes en el día y no en la noche como todos esperan? La energía y los espíritus están todo el tiempo con nosotros. Yo siempre lo he dicho, nosotros estamos combinando todo el tiempo nuestro espacio y conviviendo con espíritus, con energías, con entidades. La diferencia está en que la luz del día no nos permite ver muchas cosas que sí podemos percibir, sentir y ver en la noche. De hecho, las entrevistas, mientras hacíamos las entrevistas, no fue que nosotros viéramos que pasaran los orbes. Eso se detectaron ya fue con las cámaras en grabación, igual que muchas veces en la noche también. Entonces, en el día suceden muchísimos fenómenos paranormales que si nosotros lográramos dejar grabando, de hecho muchas cámaras de seguridad en sitios, en empresas, captan muchos fenómenos paranormales en el día también. Si se dejara una cámara fija todo el tiempo, se pudieran grabar muchísimas cosas que nosotros no percibimos. Pero en el día tenemos los 5 sentidos
contaminados con ruidos, con personas, con energía que va, que viene, entonces que no nos permiten realmente percibir estas energías como tal, como existen y como están. Eso no quiere decir que en la noche sean más, no, todo el tiempo están ahí. La investigación en el templo la hicimos en la noche. Sí. Y a pesar de que de lo que se hablaba del templo, que ustedes ya ven la investigación como tal, la energía no estaba con la densidad que nosotros esperábamos de un sitio como el templo de Lucifer. Sí, claro, padre, en ese momento pues estar en el templo de Lucifer, en el templo de adoración, con esta cantidad de imágenes, de simbología, y aparentemente con todo lo que Víctor Damián argumentaba que se hacía allí, pues que nos esperábamos mucho más que un cementerio central, nos esperábamos mucho más que un Bronx, claro. Nos esperábamos, pero no, realmente en el lugar sí hay energía, como ustedes lo vieron en la investigación, pero no hay esa energía de temor, de miedo, realmente de uno decir, desde mi concepto lo voy a decir, si Lucifer es esa energía que percibimos dentro del templo, pues qué energía tan bonita. Literal, así se los digo, porque realmente no hay una energía de oscuridad como en otros lugares que sí hemos tenido los tres la oportunidad de compartir, de realmente uno sentirse atacado, que nos han golpeado, que nos han empujado, que nos agreden verbalmente. No, en este lugar no. Hubo algo muy curioso, también aparecen dos órdenes al lado de la escalera, como ustedes se dieron cuenta, en donde hubo mucha actividad. Hay uno de ellos que como investigador me tiene en duda. Pareciera un insecto, pero según lo que hemos logrado indagar en el material, no es un insecto, realmente es un orbe. Me queda la inquietud como investigador, me refuerza, como siempre lo hemos hecho con los distintos equipos, que tenemos el Gosh en ese momento encendido, el K2, y la cámara se me distorsiona. Lo que sí me sucedía durante toda la investigación era la distorsión de la cámara, y ya tenemos claro que siempre es porque hay algo paranormal en el lugar. Pero lo de este orbe queda tal vez para que ustedes mismos crean o no crean, porque aún sigue en investigación esa toma. Pero al mismo tiempo hay una comunicación con un niño. Una comunicación que impacta, una comunicación que tuvimos que editar, no podemos mostrarle todo. Fue una comunicación que duró aproximadamente 15 minutos y realmente sale algo muy poco. ¿Por qué, Isa? ¿Quién es este niño? Allí se logró comunicación con la energía de un niño, y es muy curioso que suceden, como siempre lo hemos dicho, en la investigación, cuando pasa un suceso o se enciende solamente un equipo, nos queda la duda, padre, pero en este caso fue la distorsión de la cámara, la pregunta que estaba haciendo Alexander respecto a que si era la energía de ese niño, el orbe, que además tiene un movimiento totalmente caprichoso, y al captar la imagen, juzguen ustedes, pero para mí parece que estuviera reflejado el rostro de un niño, de un bebé. Entonces está la comunicación verbal de Alexander haciendo unas preguntas de si era la energía de un niño que ya habíamos captado anteriormente, la distorsión de la cámara, el equipo encendido, el orbe con el aparente rostro de un niño. Este niño efectivamente existió, hace parte del núcleo familiar de Víctor Damián Rosso, y se acercó, digamos que aprovechando este canal que tenía de comunicación para enviar y para dar un mensaje. Por respeto a él y a su familia, no vamos a decir ni quién es ni cuál fue el mensaje, obviamente, y él no lo pidió. Entonces, por respeto, se editó esa parte, pero fue real la comunicación con este niño, el mensaje que envió, y al enviar el mensaje fue que él aceptó y dijo sí, y nos contó la historia sobre el niño que efectivamente existió. Esa fue una de las partes de la investigación donde se logró captar más evidencia de todo lo que sucedió dentro del templo. Pero sí, como decía Alexander, esperábamos mucho más densidad energética negativa respecto a lo que se hablaba del templo.
Pero no, sí hubo energía, sí, hubo comunicación también, pero no con el nivel que esperábamos. Padre, ¿le gustaría decirle algunas palabras a las personas que nos siguen, a nuestros seguidores, o incluso, por qué no, al mismo Víctor Damián? Sí, claro. Yo creo que es muy importante ver qué sentido tuvo esta investigación y fue mostrar este otro punto de vista, esta otra realidad que existe. Y creo que un mensaje importante es el respeto, ¿no? Respetar esos pensamientos, esas ideologías, esas creencias del otro, que así yo no esté de acuerdo, tienen todo el respeto, toda la dignidad de creer o pensar en lo que deseen, es su libertad, es su libre albedrío. Y creo que nosotros, los que nos decimos seguidores de un Dios de luz y de amor, tenemos que reflejar eso. Es muy triste cuando desde nuestras creencias acusamos, maldecimos, enviamos al infierno a las otras personas porque piensan algo diferente. Y yo creo que al contrario, nosotros tenemos que mostrar ese amor y luz. Nuestro testimonio, nuestra palabra es la que debe mostrar a Dios, no portar un símbolo o darnos una bendición o ir a un templo. Es nuestra manera de actuar. Y se los digo, yo como sacerdote luterano, como exorcista, no tendría ningún problema en encontrarme con Víctor Damián, darle un abrazo, incluso comer con él algo y charlar y compartir puntos de vista. Yo creo que mientras respetemos cada creencia, no hay ningún problema. Eso es a veces lo que nos falta, respeto, tolerancia y reflejar aquello que decimos que creemos. Si creemos en un Dios de amor y de luz, reflejemos amor y luz. Me deja sin palabras. Isa, ¿tú algún mensaje? Bueno, yo creo que adicional y de acuerdo obviamente al 100% con todo lo que el padre está diciendo, el mensaje es no juzgar, porque miren que por la mala información, por toda esa misma mala publicidad que él se hizo sin saberlo, y sin saber las consecuencias, que después decían, no, yo me arrepiento de haber hecho esos videos, me arrepiento de haber hecho ese video matando una gallina porque no fue real, las consecuencias que esto le generó a él mismo como imagen, porque él está diciendo, yo tengo acá mensajes de luz, pero ¿cómo la gente le va a creer si en sus videos está haciendo otro tipo de cosas? Mire la contrariedad. Entonces es no juzgar hasta tanto no tener la información completa. Todos existen siempre dos versiones, y si nosotros nos hubiéramos direccionado solamente por la versión de lo que la gente dice de él, pues tendríamos un concepto totalmente diferente de quién es Víctor Damián Rosso. Pero nosotros que lo conocimos como persona, como ser humano, es un ser humano como todos nosotros, con sus creencias, con sus pensamientos, que hay que respetarlo porque existe el libre albedrío, pero no satanizar a nadie por algo que vemos desde afuera. Entonces, no juzgar. Todos tenemos nuestro lado positivo, nuestro lado negativo, y como dice el padre, desde el amor, entender, respetar, dar la mano cuando se pueda y convivir, porque todos estamos en este plano conviviendo, respetando los conceptos de los demás. Sí, es totalmente cierto. Pues de mi parte, a Víctor Damián nuevamente mil y mil gracias por habernos abierto las puertas de su casa, de su hogar, de su familia. Muchos de ustedes preguntaban que qué sentía yo en ese momento de la entrevista. Realmente fue un choque conmigo mismo, un choque con mis creencias, con mi fe, con mi trabajo, y un choque con mi profesionalismo como investigador y como parapsicólogo. En algunos momentos sentí ira, en algunos momentos sentí ganas de entrar en controversia con él, de decirle que respetara, que así como él pide respeto y exige respeto, respete la fe y la creencia de los demás. Pero tenía claro que estaba en un papel como periodista investigador, y al mismo tiempo nuevamente entendí que todos nosotros los seres humanos tenemos virtudes y defectos, y por eso estamos en este plano terrenal. Que como dicen por ahí, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y nosotros estamos acostumbrados a eso. Tal vez por tradición, tal vez por cultura, tal vez por mala información. Pero cada vez que vemos que alguien medio se cae y nos conviene y queremos hacerlo, cada uno de nosotros le bota una piedra, así sea un granito de arena, que en vez de ayudar a esa persona a que salga adelante lo puede hundir más. Pero somos muy pocos los que realmente
nos tomamos esa labor de dar una mano para que esa persona salga, no para hundirlo. Entendí que somos muy caprichosos también. Entendí que no somos o no llegamos a ser realmente esas personas de comprender que cada cabeza es un mundo totalmente diferente, que cada uno venimos con una evolución totalmente diferente y vibramos diferente. Víctor Damián me hizo volver nuevamente a entender todas esas cosas, a darme cuenta que el camino de la luz y el camino de la oscuridad siempre deben de estar unidos, siempre van a estar allí para nuestra propia evolución. Sin luz no existe la oscuridad y viceversa. Para Víctor Damián, de mi parte, sí, hay que buscar un poco más de conocimiento, de bases sólidas para argumentar su fe, para tener esos conceptos claros y de fuerza de decir, yo creo y hago esto por esto, no conceptos a la deriva. Falta un poco más de conocimiento, de indagar, de investigar, pero es un gran ser humano, de la misma forma que el padre Ikeiza, así como le estreché la mano, en cualquier momento le daría un abrazo. Todos estamos aprendiendo y para ustedes nuevamente mil gracias por acompañarnos. Esto es parte del grupo investigativo Urantia y espero que se den cuenta que la investigación abarca muchas más cosas. Un gran abrazo y mil bendiciones para todos.